El otro día estaba en clase con unos alumnos nivel B1 y surgió una pregunta que surge, la verdad, todo el tiempo entre mis alumnos, y es una pregunta que también veo muchísimo en internet y que me mandan todos ustedes por Instagram y demás, y es la pregunta: ¿qué examen de inglés es mejor para dar cuando termine de estudiar con vos en tus cursos? Y bueno, es una pregunta que tiene un montón de respuestas y un montón de cositas para analizar, porque la verdad que hay muchísimos exámenes de inglés. Y bueno, en este video obviamente no puedo hablar de todos los exámenes de inglés porque, en primer lugar, no conozco todos los exámenes que existen, porque en el mundo entero, imagínense, hay muchísimas entidades examinadoras. Así que voy a hablar de los 4 exámenes que conozco y estos 4 exámenes para los cuales preparé alumnos. Así que quédate viendo este video para saber más sobre cuáles son estos exámenes, cuáles son sus pros, sus contras, cuáles son los precios, la validez y muchas más cosas. En primer lugar, antes de hablar de un examen de inglés, tenemos que hablar del Marco Común Europeo de Referencia. ¿Qué es eso? Bueno, el Marco Común Europeo de Referencia es un marco común que define las competencias lingüísticas de las lenguas europeas. Entre esas lenguas se encuentra, obviamente, el inglés. Este marco clasifica las competencias lingüísticas de una persona en 6 niveles diferentes. Está, por un lado, el nivel A1, que es saber lo básico; el nivel A2, que es ya poder entender y manejarse en determinadas situaciones; el nivel B1, con el cual uno ya puede hacer bastante y puede manejarse con ayuda o en situaciones familiares; el nivel B2, que es el más común de todos, que es el que dice que una persona es un usuario independiente de una lengua determinada, que bueno, en este caso va a ser el inglés. También después están los niveles avanzados, que son el C1 y el C2. Cuando uno alcanza el nivel C2, se dice que tiene unas competencias similares a las de un hablante nativo. Entonces, todos los exámenes de inglés, o al menos la gran mayoría de ellos, se van a regir por este Marco Común Europeo de Referencia. Ahora entonces, los 4 exámenes para los cuales yo preparé alumnos son los exámenes de Cambridge, los exámenes del Lenguas Vivas, también el TOEFL y el IELTS. Esos son los 4 exámenes de inglés más comunes, digamos. Ahora vamos a ir uno por uno. Tanto el TOEFL como el IELTS, como los exámenes de Cambridge, son exámenes de inglés internacionales. Ahora, por otro lado, el examen de Lenguas Vivas es un examen a nivel nacional en Argentina. Empecemos entonces por hablar del famoso examen de Lenguas Vivas, que en Argentina es súper común y, económicamente hablando, también es un examen bastante accesible. Y tiene muchísimo prestigio y muchísimo reconocimiento dentro de lo que es Argentina. Este examen lo toma una institución examinadora que se llama Profesores Asociados Egresados en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Y bueno, como dije antes, es súper prestigioso, y si uno rinde un examen en esta casa de estudios, tiene muchísimo valor, y todas las empresas nacionales van a saber que en realidad tus conocimientos del inglés están buenísimos. Tiene un montón de niveles diferentes y lo pueden rendir desde los niños chiquititos que van a la primaria, los primeros años de primaria. Creo que también tiene niveles para jardín de infantes. Yo nunca preparé niños de jardín de infantes, siempre preparé de primaria en adelante. Y también lo pueden rendir los adultos que tienen un nivel súper avanzado de la lengua, así que tiene un montón de posibilidades. Y tiene también la ventaja de que si uno rinde el examen Jóvenes 7, después también puede anotarse al listado 108B para que, en caso de que no haya la suficiente cantidad de profesores de inglés disponibles para dar clases en la ciudad de Buenos Aires, uno, habiendo dado ese examen, ya completa lo que es la idoneidad para dictar clases
en la Ciudad de Buenos Aires. Esto siempre en caso de que no haya profesores con título. Este examen casi siempre se rinde en Capital Federal y se toma en varios momentos del año. Lo más común es darlo a fin de año. Y a veces también, dependiendo de la distancia y de la cantidad de alumnos que se presentan al examen, los profesores examinadores van directamente a tu escuela o a tu instituto o a otro lugar para tomarte el examen en tu sitio sin que vos tengas que moverte. No sé cómo se estarán manejando este año con el tema coronavirus. Si vos que estás mirando este video tenés información al respecto, déjala en los comentarios. Así las personas que ven este video y leen los comentarios después también dicen, ah, muy bueno saber todo esto de primera mano. Luego también tenemos los exámenes de Cambridge, que dependen de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y estos exámenes también son uno de los más comunes porque tienen determinadas ventajas, como por ejemplo que no tienen fecha de vencimiento, y eso está muy bueno. Creo que también tiene como esa cosa de que uno escucha University of Cambridge y dice wow. Así que estos exámenes también son súper comunes, y ahora vamos a ver qué otra ventaja tiene respecto de los exámenes TOEFL y IELTS. Y después también tenemos los exámenes TOEFL y IELTS, que son exámenes que tienen bastantes cosas en común, pero a pesar de todo algunas personas dicen que el TOEFL es un poquito más difícil que el IELTS. TOEFL significa Test of English as a Foreign Language, mientras que IELTS significa International English Language Testing System. Ahora, ya hicimos la presentación a estos exámenes y todavía no te queda claro cuál es el examen que es mejor para vos. Ok, tiene sentido porque todavía no lo dije. En primer lugar, tenés que pensar por qué querés dar un examen de inglés. ¿Querés dar un examen de inglés porque querés estudiar en el extranjero? ¿Querés conseguir una beca? ¿Querés hacer un máster? ¿Querés dar un examen de inglés para poder empezar a trabajar en determinada empresa que exige determinado examen? ¿Querés que te aprueben la visa para poder vivir una determinada cantidad de tiempo en determinado país? ¿O querés dar un examen de inglés porque terminaste tu curso y querés poder poner en tu currículum que tenés, por ejemplo, un nivel B2? Esos son dos casos súper diferentes. Si tu caso es querer estudiar o tener una beca o un máster o lo que sea en el extranjero, o querés tener determinado trabajo, o querés conseguir una visa, en esos casos lo que te aconsejo es que contactes a estas instituciones o leas en su página cuáles son los requisitos, o los llames o les mandes un email y les preguntes bien cuál es el examen que te van a pedir, porque vos tenés un fin específico y querés poder cumplir con los requisitos. Pero ahora, si en cambio vos querés dar un examen de inglés simplemente para poder ponerlo en tu currículum, o bien para vos mismo, para sentirte más satisfecho y para sentir que realmente completaste un curso y completaste una etapa y lograste tu cometido, en ese caso el examen que más te recomiendo es alguno de Cambridge, que puede ser por ejemplo el TET, el CET, el First Certificate, el Advanced o el Proficiency. Esos son los exámenes de Cambridge. Si ahora ves los precios de los exámenes de Cambridge y decís, ok, esto se me va un poco del presupuesto y prefiero dar algo un poco más económico, te aconsejo entonces que des los exámenes de lenguas vivas, que en Argentina tienen muchísima validez y muchísimo prestigio también. ¿Por qué hago esta aclaración de los precios? Porque estuve viendo cuáles son los precios en Buenos Aires, y tanto los precios de los exámenes de Cambridge como el TOEFL y el IELTS rondan más o menos los $200, mientras que en cambio los exámenes de lenguas vivas tienen aproximadamente un precio de $60. Así que la diferencia es gigante. Los exámenes internacionales más o menos 200, mientras que el examen nacional más o menos $60. Estos precios están siempre en dólares porque sabemos cómo es la moneda argentina, que después cambia. Acá tengo anotados los precios. El TOEFL en Buenos Aires cuesta $195,
El IELTS varía, 215 si uno lo quiere dar en papel y 226 si uno lo quiere dar en computadora. Y el First Certificate también está entre 205 y 215 dólares. Y como dije antes, los exámenes de lenguas vivas están más o menos 60 dólares. Así que la diferencia entre los internacionales y los nacionales es bastante grande, mientras que la diferencia de precio para lo que son los exámenes internacionales es no muy alta y es bastante similar una de la otra. Tanto el TOEFL como el IELTS tienen determinadas similitudes, que es que es un examen estandarizado. No importa si tu nivel es básico o súper avanzado, cuando llegues al examen le van a dar a todas las personas el mismo papel o un examen que tiene las mismas preguntas o el mismo tipo de preguntas, porque bueno, va a haber tema A, tema B, etc. Pero todas las personas van a hacer el mismo examen y dependiendo de qué tan bien lo hagan, ahí van a decidir cuál es su nivel. En cambio, los exámenes de Cambridge se dividen por niveles. Uno va a rendir, por ejemplo, un examen nivel B2, que ese es el famosísimo First Certificate in English, y ahí le dicen si lo aprueba o si no lo aprueba. Obviamente, si uno lo aprueba con una nota súper alta, en vez de darle un examen que diga nivel B2, le van a dar un examen que dice nivel C1, que es el siguiente nivel. Ahora, en cambio, si uno da el First Certificate y no lo aprueba con la cantidad de puntos necesaria para aprobarlo, en vez de darles un certificado que dice que uno tiene un nivel B2, les van a dar un certificado que dice que uno tiene, por ejemplo, un nivel B1. Y otra de las diferencias, que para mí esta es súper importante, es que tanto el IELTS como el TOEFL tienen fecha de vencimiento, son válidos solamente por 2 años, mientras que los exámenes de Cambridge son válidos de por vida. No obstante, por ejemplo, algunas universidades aceptan exámenes de Cambridge únicamente si la persona los rindió hace no más de 2 o 3 años, dependiendo de los criterios de esa universidad. La última diferencia es que el examen IELTS es bastante más cortito que, por ejemplo, el First Certificate de Cambridge o el TOEFL, que son los dos exámenes súper largos. El IELTS es un poquito más breve y uno va a terminar menos agotado mentalmente que después de dar, por ejemplo, el TOEFL o el First Certificate. Entonces, para resumir, ¿qué examen de inglés es mejor para vos que estás terminando tu curso de inglés, ya sea conmigo o con otro profesor u otra profesora? Eso va a depender mucho de para qué quieras dar un examen de inglés. Si quieres dar un examen de inglés para estudiar en la universidad en otro país o en tu propio país, o si querés tener un trabajo específico o querés aplicar a la visa de algún país en particular, ahí hace el examen que te pide la institución en cuestión. Ahora, en cambio, si querés tu examen simplemente para vos, te recomiendo que des los exámenes de Cambridge. ¿Por qué? Simple, porque no tienen fecha de vencimiento y te van a durar para siempre. Ahora, si estás en Argentina y te gustaría dar los exámenes de Cambridge, pero se te van un poquito del presupuesto, te recomiendo entonces que des los exámenes de lenguas vivas, que son bastante más económicos que los de Cambridge. Muchísimas gracias por haber mirado este video. Ten en cuenta que si quieres preparar tus exámenes internacionales, yo doy clases de inglés, también de español, y mis clases son en la ciudad de Ámsterdam o en línea para todas partes del mundo. Así que bueno, nuevamente te agradezco por haber mirado este video y nos vemos de vuelta muy pronto, o en clase o en el próximo video. Chau, chau.